lugar para poder estar predicando, enseñando, aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Gracias a mi esposa por estas semanas que Dios la ha usado en estos estudios anteriores. Estamos tratando de establecer diferentes formas de enseñar y diferentes formas de aprender. Esta parte yo voy a reiniciar parte de lo que habíamos estado aprendiendo, pero yo creo que no hemos asimilado ni siquiera el 1% de lo que nos ha estado enseñando el Señor. Por lo tanto, quiero retomar desde diferente ángulo para ver si así aprendemos un poquito más lo que Dios nos quiere enseñar a través de los diferentes niveles de oración. Hay 6 niveles de oración literalmente establecidos en la palabra de Dios. Conocemos 4 y nos faltan 2 por conocer, o algunos más, porque aún esos mismos se dividen en ciertas partes para poder entender la forma, muchas veces la forma de oración, pero muchas veces estoy tratando de explicar esto porque muchas veces lo hacemos sin saber que eso que estamos haciendo es de Dios. Amén. Es algo que está amén, aleluya, gloria a Dios. Es algo que lo hacemos por inercia, como si fuera algo establecido, como si fuera algo como costumbre, como si fuera, no sé, yo no entiendo o no sé explicar esta palabra que muchas está veces en automático ahí, que sí, ahí está. Nace desde dentro de nosotros, pero sin entender que eso que estamos haciendo es bíblico, es un principio que está establecido dentro de nosotros, sin entender que es de parte de Dios, sin saber que eso lo puso Dios dentro de nosotros. Entonces voy a tratar de establecer este principio desde diferente punto de vista o desde diferente corriente para ver si empezamos a entender un poquito mejor. Amén, aleluya. Hemos hablado de varios niveles Jesús. de oración, pero como que no está demasiado explícito como para practicarlo ya. Entonces voy a tratar de meterme en esta área. Hablaba mi esposa en los estudios anteriores cómo es que salimos de la roca, cómo en Isaías 51 dice, habla de la roca de la que fuimos cortados, del hueco de la roca. Entonces todo esto para ir entendiendo un poquito. Aquí en la pantalla tenemos 2 cuadrados, cada uno representa a 2 rocas. La roca grande es la roca del Padre y la roca chica es la roca del Hijo. Amén. Amén. Roca Selah es para el Hijo, roca Tesur es para el Padre. Amén. Yo prefiero nombrarlo Tesur porque así lo describe el hebreo, para diferenciar. Hay gente que le dice nada más roca sur, entonces yo lo prefiero nombrar como lo dice en hebreo para distinguir yo mismo de lo que estoy hablando. La roca grande es la roca del Padre, equivale a roca Tesur. La roca chica es la roca Selah y equivale a la roca del Hijo. Amén. Ahora me voy a tratar de meter un poquito, aleluya, en lo que es el sello de la oración que Dios nos ordena o que Dios nos manda, aleluya, que hagamos cosas que Dios ha puesto en nosotros, que nos ha enseñado. Y quiero poner esta parte aquí en la pantalla. Quiero eliminar esta parte primero para hacerlo un poquito más grande, porque aquí la hermana Hicks en su estudio nos menciona que tenemos cosas en el espíritu, tenemos cosas en el alma y tenemos cosas en el cuerpo. Así como tenemos los 5 sentidos literalmente en nuestro cuerpo, lo tenemos en el alma y lo tenemos en el espíritu. Amén, 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 amén. Aleluya, Jesús. Aleluya, Cristo. La gran mayoría de nosotros no lo entendemos todavía. No lo hemos asimilado. No sabemos a qué se refiere. Entonces, esta parte lo escribió la hermana Hicks para demostrarle que no es lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno supone, lo que uno está tratando. Muchas veces la gente piensa que está tratando uno de presumir o de apantallar o piensan que uno se lo saca de la manga o lo inventamos. Pero son cosas que están establecidas en la palabra de Dios, que hay estudios profundos que todavía no alcanzamos a enseñar, pero que está registrado en la palabra de Dios. Y esto que dice aquí, dice: el Señor Dios creó a todos los hombres con una boca de oración en su espíritu. Amén. Para los que no entendemos triple naturaleza, esto se nos hace literalmente sacado de contexto. Pero si vemos, o si venimos a la triple naturaleza, la cual de ahí aprendemos nosotros, muchos de los estudios que la hermana Hicks nos ha dado, y ponemos la parte de la boca,
y vemos que en la primera parte está la boca literal, y luego en el alma está la boca del alma, y luego en el espíritu está la boca del espíritu, pero cada uno tiene su propio nombre. No quiere decir que es la boca del alma, ni quiere decir que es la boca del espíritu, sino que en el espíritu tenemos la boca que se llama oración, está en el nivel del espíritu. Por eso Dios nos ha entregado ese nivel para saber y aprender a orar. Amén. Esta parte, no quiero que se sienta nadie de lo que voy a estar hablando, porque esto nos quiere llevar un poquito más profundo de lo que hacemos, mis hijos, porque, bueno, ahorita me voy a meter en esa parte. La parte del alma es la razón, y la parte del espíritu, de la boca, o de nuestra triple naturaleza en el espíritu, es la oración. Pero si no hemos aprendido a orar correctamente, estamos usando solamente nuestra boca. ¿Por qué? Porque hablo y hablo sin siquiera tener entendimiento de lo que estoy haciendo. Porque así he aprendido, así me han enseñado, pero no he ido más profundo en esta parte de aprender cómo se ora. Porque hemos dicho, por ejemplo, en muchos estudios, la necesidad de establecer que el Espíritu de Dios gobierne nuestra lengua a través de las mismas lenguas espirituales. Pero yo escucho y escucho que las gentes oran, pero el 1% yo creo que ora en lenguas. Los demás es puro hablar, hablar, hablar y hablar. Entonces no se trata de estar hablando con entendimiento, que también es parte de la oración, pero es el nivel más bajo, es el nivel más común, es el nivel que tiene su importancia, pero no tiene la importancia de vida que necesita Dios para establecer, o para que establezcamos esa comunicación, ese nivel de que Dios ponga más atención en la parte cómo lo debemos de hacer, o a la manera de Dios. Porque Dios está buscando que hagamos las cosas a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Amén, amén. Por eso la palabra de Dios que menciona que los pensamientos de Dios son mayores que los de nosotros, porque nuestros pensamientos son literalmente carnales, literalmente mundanos, Amén, para nuestra propia conveniencia, y no buscamos los pensamientos de Dios a la manera de Dios. Amén. Entonces todo esto es importante, y no quiero que se ofendan, porque la mayoría lo hacemos, mis hijos. Y Dios está tratando de enseñarnos una forma diferente de hacer las cosas y de actuar de manera diferente, de hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, de buscar a Dios como debemos de buscarlo. ¿Para qué? Para que Él ponga más atención en lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos atrayendo más su atención en base a lo que Él ordena que hagamos. La mayoría de las veces, esto ya lo hemos predicado, la mayoría de las veces Dios tiene condicionales, amén, para contestar o hacer algo a favor de nosotros. amén. Pero como nosotros o no queremos, o no nos interesa pagar el precio, o no nos interesa buscarlo a la manera de Dios, sino tiene que ser a nuestra manera, esta parte de a nuestra manera sigue siendo una forma de rebeldía en contra de Dios. Sigue siendo una forma de decir: no me interesas, Dios. No me interesa cómo lo haces tú, me interesa hacerlo como yo lo hago. Como yo quiero. Como yo quiero. Entonces esa parte tiene que cambiar en nosotros, porque es la parte de nuestra carne, es la parte del mundo. Y Dios busca que sea a la manera de Él, en la forma espiritual, como corresponde, como debe de ser. Amén, aleluya. Por eso la mayoría de las oraciones no son contestadas. Amén. Perdónanos, Señor. Porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Estamos demostrándole a Dios esa rebeldía que traemos todavía dentro de nosotros. No queremos hacerlo espiritual. No lo queremos hacer a la manera de Él. ¿Se está entendiendo? Amén, amén. Eso es lo que quiero que entendamos todos. Por ejemplo, deberíamos entender algo muy importante aquí, y lo hacemos en la mayoría de las congregaciones. Perdónenme, o sea, yo sé que nos vamos a ofender a algunos de los que nos ven y algunos de los que estamos presentes. Pero por ejemplo, yo traigo una lista de un periódico de mil peticiones. Amén. Amén, amén. Y se las pongo a la iglesia y se las pongo a todo el mundo, pero yo no oro por ellas. Pongo y traigo la carga para alguien más, para que alguien lo haga. Y no es a la manera de Dios. No es así la manera que Dios quiere.
establezcamos una forma de cómo Dios lo quiere. Por ejemplo, te voy a poner aquí de ejemplo, esposa. Si tú traes 500 peticiones, vamos a escucharte cuando esté la hora de oración. Voy a ponerte a ti y te voy a entregar las peticiones de la hermana Silvia, las peticiones del hermano Manuel, mis peticiones y las peticiones que ya se acumularon. Tú no te vas a meter en el espíritu muy profundo, porque si no te meterías en lenguas. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, tú te vas a encargar de la lista de peticiones. Amén. Esa va a ser tu responsabilidad. Amén. Sí, vas a recibir las peticiones y todos los demás nos vamos a meter en el espíritu Amén. y apoyar esas peticiones que tú estás haciendo. Aleluya. ¿Para qué? Para que los demás juntos, unánimes, en el espíritu, nos Jesús. metamos a clamar, a suplicar, a llorar, a gemir, porque las peticiones que vas a estar poniendo, algunos se le va a avivar a ella, algunos se le va a avivar a él, algunos se le va a avivar a otras personas que estamos presentes, y en esa petición nos vamos a meter en el espíritu y vamos a hacer algo diferente por esa petición. Aunque no sea mi petición, aunque no sean mis hijos, aunque no sea mi parentela, aunque no sea mi abuela, mi hijo, mi nieto, no. Porque Dios quiere avivar esa petición en ti para que aprendas a meterte más profundo en la petición. Amén. Amén, amén, amén. No es recitar ni leer un periódico. No es eso. No es durar 1 hora trayendo tus peticiones y los demás escuchándote sin hacer nada. Es Dios en medio del asunto. Hermano, aquí traigo 20 peticiones. Póngale, batalle de perdido, gastes el tiempo. Si quiere que Dios me conteste estas peticiones, de perdido que escuchen al que está pidiendo. Amén. Y que alguien además se una a la petición y se mete en el espíritu para clamar por esas peticiones. Amén. Amenas. Amén. Es una forma diferente. Como piedras de No fuego dando testimonio. no es traerte el periódico para que Dios lo lea o para que una persona lo lea y los demás indiferentes, porque es la forma que las iglesias lo hacemos, es la forma que las demás personas trabajamos, Estructuras humanas. estructuras literalmente de ser humano. Amén. Entonces, los que podemos meternos en el espíritu, vamos a orar conforme no a la lista del periódico que traiga la persona, sino que vamos a estar escuchando a la persona que está poniendo las peticiones, y una de esas se va a encender y vamos a meternos directo, porque Dios está usándote a ti para interceder exactamente por esa persona, no por todas las peticiones que pusieron, sino por esa necesidad, porque Dios tiene un punto fijo en ti para encender esa petición, para que tú entres a través de esa petición para interceder. Ahora sí vas a interceder porque estás en el espíritu. Amén. Aleluya. Y te vas a meter a otro nivel de lenguas y a otro nivel de intercesión. El estar orando por las... El estar hablando, literalmente, está confundida esa palabra, mis hijos. Y te pido por fulanito, por sultanito, por... Eso no es interceder. Es una oración de petición. No es estar intercediendo, y está mal usada la palabra. Vamos a interceder por las naciones. Vamos a interceder por fulanito de tal. Eso no es la palabra interceder la que Dios quiere que se use. Amén. Porque cuando estás intercediendo, ni siquiera te das cuenta por quién estás intercediendo. Porque es el Espíritu de Dios llevando una petición directa al Padre. Amén. No eres tú el que está intercediendo, ni el que está siendo usado, sino es el Espíritu a través de este vaso que Dios escogió para llevar una petición delante del Padre. Amén. Aleluya. Es diferente, mis hijos, por favor. Necesitamos entenderlo todos Amén. para practicarlo. Amén. Esa es la parte que necesitamos. Desarrollar la oración como debe de ser. Entonces, si tenemos esta oración y tenemos, aleluya, ¿cuál fue la nota que agarré? Déjeme ver cuál fue. Aleluya. Dios es muy bueno. Aleluya. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Este es. Si tenemos, dice, el Señor Dios creó a todos los seres humanos con una boca de oración en el Espíritu. Amén. Él
el Espíritu, Amén. para que pudieran adorar, alabar y orar al Dios único y verdadero. Amén. A pesar de que el hombre se ha apartado de Dios, Jesucristo vino a dar su sangre preciosa para que cuando las almas culpables se arrepientan. Amén. Quiere decir que necesitamos, los que nos vamos a meter en el Espíritu, habernos puesto de acuerdo con Dios Amén. a través del arrepentimiento, a través de la sangre. Después de la sangre, el Espíritu viene, te toma, y entonces sí puedes meterte la mayoría del tiempo en lenguas e intercesión. Amén. Y de ahí brinca la parte de dolores de parto, pero no lo hacemos. Venimos haciendo repeticiones vanas como cuando estábamos en la otra iglesia. Amén. Estamos haciendo repeticiones que no valen nada delante de Dios. Amén, así Amén. es. Aunque yo tenga el deseo enorme de que sucedan las cosas, no suceden a tu manera, entiéndelo. Amén. Amén. No suceden a mi manera, tiene que suceder a la manera de Dios. Es como Dios lo establece, es como Dios quiere que suceda. Amén. Por eso, muchos hermanos, o muchos de nosotros, nos desanimamos, mis hijos. Porque oro y oro y oro y oro y no pasa nada. Y Dios está diciendo, hey, es que no lo estás haciendo a mi manera, mijo. ¿Cómo no te vas a desesperar? ¿Cómo no te vas a desanimar si ni siquiera me has preguntado cómo hacerlo? Ni siquiera has investigado cómo se hace. Ni siquiera has tomado el tiempo suficiente para indagar cómo me gusta. Amén. ¿De qué manera hacerlo? Y sigo poniendo las mismas repeticiones, las mismas repeticiones y las mismas repeticiones en las mismas peticiones. Porque como no ha contestado, pues me meto todavía en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Pero ¿por qué no se pregunta, hermano? ¿O por qué no me pregunto por qué Dios no ha contestado mi petición? Tengo que preguntarme, ¿qué estoy haciendo mal? Amén, amén, amén. ¿Por qué razón, si tengo años con una misma petición, no me ha contestado? Se supone que diezmo, prendo, acudo a la iglesia, o oro. Bueno, no oro suficiente, pero oro. Sí, esposita. Es como muchas las veces usar una lavadora. Vamos y ponemos toda la ropa para que sea limpia, pero si no sabemos prenderle, ¿cómo se va a limpiar? Lavar. Lo mismo que en el Espíritu. Si no sabemos cómo, ponemos la lista, pero si no sabemos usar al Espíritu Santo, que Él sea el que nos dirija, pues ¿cómo se va a pasar esto? Amén, amén. Aquí voy a usar algo muy importante que no hemos entendido, que no hemos aprendido y que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Para aprender el punto número 1, para entrar correctamente a través, para aprender a orar correctamente. Vamos a leer esto. La lección cuádruple de oración de petición de Jesucristo es encontrada en el Evangelio de Juan. Oración de petición. Es encontrada en el Evangelio de Juan. Jesús nos enseñó 4 veces cómo orar y cómo poder tener poder en la oración con Dios. Estas 4 lecciones específicas sobre la oración en el Evangelio de Juan encajan con el nombre cuadrado de la sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia del Señor. Pero quiero que continuemos y quiero que vean. El siguiente diagrama nos da un bosquejo instructivo de Cristo de cómo orar y qué es lo que debemos de pedir al Padre. Ahí leo el primer secreto. Vamos a leer, hermano Manuel, ¿tiene su Biblia ahí? Por favor, vamos a Juan 14, vamos a leer desde el 12 al 15, porque esto lleva una condicional. Si quieren lo vamos a ver en la pantalla también para ir desglosando poco a poco. Juan 14. Aleluya. Vamos a ir a la pantalla. Vamos a ir despacio, mis hijos, aunque Amén, amén. nos tardemos. No importa. Pero el detalle es aprender, no es nada más venir a la iglesia a escuchar, es aprender, es poner atención, es despertar el espíritu para que ponga atención
en las cosas que debemos de hacer. Amén. Aleluya. Aleluya. Desde el 12, hermano Manuel. Quiero que vea, este es el punto número 1 de la primera letra del nombre del Hijo, no del nombre del Padre, del nombre del Hijo, que es la primera Yud. ¿Sí? Y dice lo siguiente, hermano Manuel: de cierto os digo, el que en mí cree... ahí lo téngase. El que en mí. Quiero que se grabe esa palabra, en mí. ¿Qué significa eso? Dentro de. Dentro de. Continúa, hermano Manuel, por favor. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre... Ahí deténgase. Ahí se repite la misma frase. ¿Lo puso atención o no? Amén, amén. Y todo lo que pidieres al Padre, En mi nombre. permíteme, mi amor, Aleluya. todo lo que pidieres al Padre en mí, dentro de mí. Cuando, ay, Padre, fíjese, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Amén, amén. Amén. ¿Sí? Amén. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, si no has creído en el Hijo, si no tienes al Hijo correctamente dentro de ti, aunque pidas y pidas y pidas y pidas, no va a pasar nada. Yo sé que esto está muy, muy profundo, pero vamos paso por paso. Y todo lo que pidieres al Padre, en mí, nombre, dentro de esta naturaleza que debes de tener, que tiene el Hijo, que tú y yo no tenemos. Si vives dentro de Cristo, Aleluya. te voy a reinvertir todo esto, por favor. Quiero que pongas atención. Cuando tú aceptas a Jesucristo, ¿a dónde va Cristo? Padre. Dentro de ti. Amén. Pero aquí te está pidiendo que tú estés dentro de Él. Amén. Te está invirtiendo el proceso. Si algo pidieres en mí, si tuvieras mi naturaleza, si tienes mi naturaleza, si me tienes a mí, si vienes a mí, si acudes a mí, si me preguntas a mí, si me consultas a mí, yo te voy a enseñar cómo es. Amén. Amén, amén, aleluya. Yo te voy a enseñar cómo pedir. Yo te voy a enseñar cómo caminar hacia el Padre. Yo te voy a llevar a través de mí. Y voy a poner la petición junto contigo. Yo te voy a llevar de la mano delante de mi Padre. Porque esa petición que tú tienes está de acuerdo a lo que el Padre me enseñó que es su voluntad. Bendito sea el Señor. Me estoy atorando mucho. Bien, Gracias, Jesús. Bendito. Aleluya. Yo sé que Gloria a esto está muy Dios. Yo sé que esto está muy difícil, pero vamos a ir desglosando poco a poco. Aleluya, bendito Dios. Jesús. Bendito. Aleluya. Yo sé que no lo están entendiendo mis hijos. Está muy Aleluya. atorado. Aleluya. Aquí te voy a ir a esta parte. Yo sé, Ábrenos el entendimiento, Aleluya. Señor. estoy atorado en eso y están atorados ustedes también. Aleluya. Y todo lo que pidieres al Padre en mí. Amén. Primero, lo que tienes que hacer es estar en mí, Amén. dentro de mí. No yo dentro de ti, tú dentro de mí. Conocer la parte interna de mí.
consultarme a mí. Mire, ¿cuántas veces le dices tú a Jesús, Jesús, te traigo esta petición? Tú pones la petición al aire. Tú nunca le andas preguntando a Jesús si estás bien o estás mal. Tú nunca le andas preguntando si quiere hacer esto o si quiere hacer aquello. Tú nada más pides. Amén. ¿O no? Como niña indisciplinada. ¿O no? Amén. Y luego, si retomas la palabra y vienes y ves las escrituras y dices, nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, las palabras están cayendo en el aire, están sueltas, Amén. porque no vienen a través del Hijo. Entonces necesitas al Hijo. Amén. Necesitas estar dentro de Él, ya no Él dentro de ti. Necesitas empezar a entrar dentro de Él, Amén. a caminar dentro de Él, a conocerlo a Él, Amén. no Él dentro de ti. Padre Santo, yo sé que esto está en chino lo que estoy hablando, yo sé. Amén. Aleluya. Está en chino y está muy difícil de entenderse. Es muy parecido al bautismo de... ¿A poco necesito regresar al vientre de mi madre para volver a nacer? Es muy parecido. Pero vamos entendiendo esta parte. Dice, todo lo que pidieres al Padre. O sea, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Si Jesús... Tú hablabas hace 500 años, esposa, y yo sigo hablando de lo mismo. El Hijo y el Padre están en el Urim y el Tumim. Amén. 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 El Hijo es el Cordero y el Padre es el León. Amén. Uno es la piedra Amén. del Urim y otro es la piedra del Tumim. Amén. Uno es la piedra de las luces y otro es de las perfecciones. Amén. Si no se enciende esta, no se va a encender esta otra. Aleluya. Si no habla esta otra no va a hablar, no se van a mover porque están Amén, juntas, aleluya. son una sola a la vez, pero necesitas venir acorde o de acuerdo a lo que Jesús sabe, piensa, dice, predica, habla, según lo que Él es. ¡Ay! Señor, aleluya. Ábrenos, Padre, fíjate. Nombre, Vamos. Señor. Vamos a... Primero necesitas venir delante de Jesús. Amén. No hablar como... ¿Cómo te...? Sabemos que Jesucristo es Dios, Amén. pero muchas veces hablamos Dios. No le decimos a Jesucristo como Hijo Amén. que Él tome las peticiones, No que Él reconocemos revise las la peticiones, área humilde. que no que Él ore por las peticiones. Él es el sacerdote, esposa. Amén. Él es el sacerdote al cual tienes que traerle las peticiones para venir delante del Padre, para que el Padre te conteste lo que tiene que contestarte. Aleluya. Tienes que venir y nunca, siempre, mira, estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva. Estamos brincándonos al Hijo. Amén. Siempre estamos brincándonos al Hijo porque estamos pidiéndole a Dios. Y te pido, 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 y te pido. Y nunca dice Señor Jesús. Perdón, Señor. Vengo a traerte estas peticiones, Señor. Perdón. Señor Jesús, salva a mi hijo. Señor Jesús, esto, si está dentro de tu voluntad y dentro del plan maestro que el Padre y tú establecieron como plan maestro, y es la voluntad que se salve fulanito, fulanito, que sane, que liberte. Pero tienes que venir a través del Hijo. Amén, amén, ¿Cómo crees que Dios nos está enseñando a las iglesias del Evangelio de Cristo? Nos está tratando de enseñar a venir a través del Hijo, en el tabernáculo. Amén. Por eso nos mete a través de los 7 muebles. Amén. Por eso nos lleva a través de cada mueble. Para que entendamos que tenemos que estar dentro de Él, para que Él haga lo propio. Amén. Jesús. Voy a hacer esta pregunta. Perdóname, Señor, porque hace algunas semanas que no predico. En el principio, ¿quién era? En el principio, ¿quién era? Aleluya. Dios. Amén.
Y luego dice, yo estaba desde el principio. Amén. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Quién era ese que estaba desde el principio? Jesucristo. El Hijo. Nómbreme. Sí, el Hijo. ¿Cómo se llama desde el principio? Jesucristo. Jesucristo. Sí, pero ¿tiene otro nombre? Aleluya. Hábleme de ese otro El nombre. verbo. No, señorita. Hábleme todavía de otro nombre más. Déjenlo. Yo era la sabiduría. Amén. La sabiduría. Jesús. Yo era la sabiduría. Gloria a Dios. Tienes que entrar a través de la sabiduría porque las 4 letras del nombre, la primera es la sabiduría. Tienes que venir a través de la sabiduría que es Jesucristo mismo. Tienes que ser enseñado conforme a las 4 letras de su nombre y tienes que caminar a través de la sabiduría. Mira, vamos por favor, Éxodo 28:3, hermano Manuel. Rápido, aleluya. Esto está muy largo, pero quiero que... Aleluya. Si no tienes la sabiduría dentro de ti, estamos hablando... La sabiduría te enseña cómo pedir. Amén. La sabiduría te enseña cómo caminar. La sabiduría te enseña cómo crecer, porque Él es mismo, es el mismo. Amén. Es Él mismo, nosotros viniendo a Él para consultarlo a Él de cómo pedir, de cómo orar, de cómo gemir, de cómo clamar, de cómo llorar. Él es el que te tiene que enseñar para poder crecer y llegar al Padre, aleluya, en un nivel espiritual para que el Padre, aleluya, nos lleve a otro nivel. ¿Lo tiene, hermano Manuel? Amén. Léalo. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Ahí deténgase. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando ahí? Sabiduría. Sí, ¿quién es la sabiduría? Cristo. ¿De quién llenó entonces Amén. Dios a los que construyeron el tabernáculo? De Jesucristo. ¡Del Hijo! ¡Estaban llenos del Hijo! Para poder hacer exactamente la representación de qué es el Hijo y quién es el Hijo. Los llenó de Él para poder reflejar, hacer lo mismo. Amén. Aleluya. Sí, Está hermoso. Se mostró a sí mismo. amén, aleluya. Léalo de nuevo, hermano. Éxodo 28. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Aleluya. ¿Quiénes eran esos, esposa? Tú acabas de enseñar. Amén. ¿Quiénes eran? Bendito sea el Señor. Aleluya. Eran como dice la palabra, los sabios de corazón era Bezalel. Aleluya. Bezalel y algunos siervos y algunas siervas. Amén. Las que tejían. Amén. Las que tejían. Las que hicieron el tabernáculo. Todos los que hicieron el tabernáculo estaban llenos ¿de quién? De Jesucristo. Amén. La sabiduría. Él nos llenó de su Hijo para poder hacer exactamente el tabernáculo como su Hijo es. Para ser llenos, para conocerlo, para tener todo lo que la sabiduría es. ¡Ah! Amén, aleluya. ¡Ay, Jesús! Bendito Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a ver. Ahí mismo Éxodo 31:3, hermano Manuel. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría y en Amén. inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahí lo tenés. Amén. Vamos a ver el 1909. ¿Qué le dije? Génesis, Éxodo. Éxodo 31:3. Aleluya. Éxodo. 31, 3. Aleluya. Jesús. Todo esto, mis hijos, es algo que tenemos que ir entendiendo. Porque si no venimos a través de la sabiduría o a través del Hijo. Mira cómo está el Génesis. Dios quería que viniéramos a través del Hijo, pero era la sabiduría. Amén. Para poderte llenar de ciencia y de conocimiento necesitas primero la
sabiduría de Dios. Amén. Necesitas al Hijo representado de diferente manera. Él era el principio, sí. Él era el verbo, sí. Él era la sabiduría, sí. Él era Behemoth, sí. Pero aquí te está tratando de dar a entender que si no tienes la sabiduría dentro de ti y tú dentro de Él, no vas a poder crecer como debes de crecer, ni vas a poder orar como tienes que orar, porque Él es el que enseña a todo ser humano que se rinde, que lo recibe, a orar como conviene. Amén. Bendito. Entonces, quiere decir que el grado de Jesucristo que usted y yo tenemos es muy básico. Que no lo hemos dejado crecer en nosotros. Es básico. Estamos haciendo lo más básico, lo más común. Y traemos el periódico todas las veces que venimos a la iglesia. El 3. Y lo he henchido o llenado de Espíritu de Dios. Amén. Esta palabra es sabiduría. Amén. De sabiduría. Los llené, Amén. los completé de sabiduría. Ese espíritu también es la otra parte de Dios que viene a través de su Hijo amado, la sabiduría. Está muy No. bueno. Alto. Gloria a Dios. Gloria. Vamos a continuar. Son temas altos, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a la numeración en el hebreo para la sabiduría. Quiero que lo vean y voy a poner, déjenme, sí, tengo. Voy a ir al hebreo. Busquen su Biblia en el celular, hermano. ¿Lo trajo? En la que tiene hebreo. Vaya y busquen, por favor, la palabra sabiduría. Búsquenla en el Proverbios 8, no importa. Para irle desglosando esta palabra. Esta palabra que es poderosa, mis hijos, pero quiero que vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos. Aleluya. Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Voy a quedarme aquí ¡Jesús! con esta parte. Vamos a ver. Aleluya. Gracias. Ok. Ahora sí vengo a la parte. Hebreo, la numeración es 24, 49, 50 y 51. Es la misma terminación y se lo voy a poner aquí en hebreo para que lo vea. ¿Okay? 24, 49. 24, 49. Aleluya. Y vamos a ver la palabra para 24, 49 es Hakam, pero viene de una raíz que es el 50. Quiero que lo vea. Hakam es ser sabio en mente, palabra de acción, hábil, sabiduría, sabio, hacer más sabio. Pero la de veras es la 51, 24, 51. Esta que le puse es una raíz. 24, 51. Y esta es la palabra para sabiduría. ¿Lo encontró en el suyo, hermano Manuel? Amén. Es esta misma palabra Sí. que le estoy poniendo aquí. Es Jokma. ¿Sí? Para sabiduría. Quiero que lo vea. Sabiduría en buen sentido. Sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber y sabio. Quiero que vea la palabra sabio porque la palabra de Dios utiliza mucho la palabra sabio y está hablando de Jesucristo, la sabiduría en las personas. Vamos ahí. Vamos a darle Proverbios 3:19, hermano Meni. Aleluya. Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Bendito Dios. ¿Lo tiene? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Ahí deténgase. Interpréteme esa parte, hermano. Que Dios con el Hijo creó las cosas. Sí. Amén. ¿Lo habías entendido de esa manera? Amén. O sea, la mayoría de nosotros interpretamos que era muy inteligente. El Señor. Es bien sabio. Y por eso fundó la tierra. ¿Verdad? Pero nunca nos vamos con la parte cuando le ordenó al Hijo, le dijo al Hijo, haz. Y el Hijo dijo, sea hecho. Amén. Nunca llegamos a esa conclusión. Amén. Nunca miramos esa parte. ¿Cómo es que el Padre y el Hijo siempre trabajando juntos con sabiduría? Amén.
¿Se está viendo o no? Amén. 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 Gloria a Dios. A ver, vamos a ver si es la misma palabra. ¿Qué le dije, hermano? ¿3 qué? 3:19. 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Le parece? Aleluya. Vamos a ver. La palabra sabiduría, ahí la tengo. Y es la numeración 2451. ¿La está viendo? Está en la pantalla. ¿Se refiere a lo mismo, sí o no? Amén. ¿Se refiere al Hijo, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Entonces, Amén. el Padre y el Hijo hicieron lo mismo, ¿verdad que sí? O sea, uno escuchaba, el otro obedecía y declaraba. ¿Estamos bien ahí? Amén. Ok. Ahora, fíjese bien, quiero que vea esta. Fundó, hermano Meni, usted que tiene su Biblia ahí al alcance. Fundó la tierra. Aleluya. Jehová con sabiduría fundó la tierra. La palabra para fundar. 32:45. 32:45. ¿Qué significa, hermano Manuel? Yasad. No, ¿qué significa? Dije, no dije cuál es la palabra en hebreo. ¿Qué significa, mijo? Ahí lo tiene usted. Poner. 32:55. 45. 45. Sentarse junto, establecer, consultar, cimentar. Jehová con sabiduría Con Jesucristo. Aleluya. juntos. Se sentaron. ¡Juntos! ¿Cuándo fue esto? Cuando establecieron el plan maestro. Amén. Amén. Aleluya. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo. Amén. ¿Está muy profundo? No, ¿Está muy fuerte? aleluya. No, esta parte que está hablando de aquí para allá, no, porque yo la tengo todavía un poco, pero no quiero mencionar porque es salirnos. Vamos entonces otro lado. estableciendo todo esto. Fíjese bien. Entonces aquí está el consejo eterno de parte de Dios. Amén. ¿Estamos bien? Entonces vamos a regresar a la parte de la Biblia. Afirmó los cielos con inteligencia o con entendimiento. Estas partes son partes de lo que estoy tratando de darles a entender que es muy importante, es más importante lo espiritual, mis hijos. Amén. Su diabetes, hermana Silvia, hágala a un lado. Busque la parte espiritual, porque del diabetes tiene control Dios. Amén. Ah, Aleluya. Aleluya. Todas las enfermedades que tiene este cuerpo, Dios tiene control. Lo importante que Dios quiere es que te enfoques en la parte espiritual. Amén. Amén. Pero como el ser humano nos vamos porque, ay, es que estoy enfermo, es que esto, es que lo otro, es que se me baja, que se me sube, que y en paz. Y eso nos absorbe para que no hagamos la parte espiritual. Para que no consultemos la parte espiritual. Para que nos desviamos de la parte espiritual. Continuamos, aleluya. Quiero que lo vea y quiero que vaya poniendo atención. Aleluya. Vamos a Proverbios 13:16, hermano Manuel. Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Recuerden que estamos hablando de que Dios quiere enseñarnos cómo orar. Amén. Y aquí nos está tratando de enseñar a través de quién tenemos que aprender La sabiduría. Aleluya. a orar. Amén. Amén. ¿Quién nos va a enseñar a orar correctamente conforme a la voluntad del Padre, conforme al plan maestro, conforme al escrito está? La sabiduría, el Hijo. Aleluya. ¿Qué le dije? 13 qué, hermano Manuel. 16. ¿Lo tiene, hermano Meni? Todo hombre prudente procede con sabiduría, Aleluya. mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede, busca, va, consulta. Déjenme, que ya me perdí. Esta computadora es muy rápida. Aleluya. Proverbios, ¿qué le dije? 13. 16. Esta computadora es demasiado veloz, entonces tengo que tener cuidado con ella. Aleluya. Todo hombre cuerdo, consciente, busca la sabiduría. Fíjese bien que estamos hablando de buscar, fíjese bien de que estamos hablando de ir a través de la sabiduría, fíjese bien, pero hay un momento en que Dios le va a decir que compre la sabiduría. Amén.
quiero que vea cómo paulatinamente Dios le va enseñando que tiene que ir creciendo, Amén, amén. que tiene que ir adentrándose más, que no tiene que quedarse estancado, que tiene que seguir buscando otra vez. Usted y yo lo estudiamos unas semanas antes de que mi esposa empezara a predicar. ¿Cómo entendemos esta parte? Si entendemos la parte de la sabiduría desde otro punto de vista, la sabiduría es Cristo. Amén. Y Cristo está dentro del tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. Por eso Dios estipuló a los siervos que con sabiduría Con el Hijo, aleluya. hicieran, reflejaran, pusieran Aleluya. el mapa del Hijo, de cómo caminar a través del Hijo, de cómo ir a través del Hijo, de cómo consultar, de cómo hacer sacrificios, de cómo inquirir en la palabra, de cómo preguntarle al Rey de Reyes, al sacerdote que venga al Padre y le preguntemos y le digamos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Me quedo o no me quedo? ¿A la derecha o hacia dónde quieres que vaya? Él es al que tenemos que consultar. Amén, amén, amén. Él es el principal al cual tenemos que traer la consulta, mis hijos. Así es. Él es el que tiene el urín y el tumín. Él es el sacerdote. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el principal al que tenemos que venir a consultarle, a preguntarle qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. ¿Cómo oro? ¿Cómo pido? ¿Cómo le hago? ¿A quién acudo? Eso es lo que tenemos que aprender. Amén. Y Dios nos quiere llevar a través de ello. Amén. Es la parte. Dios nos está pidiendo que seamos más inteligentes, mi hijo. Y vengamos a través de la sabiduría. Amén. Para que conozcamos sabiduría. Para que seamos más inteligentes a la hora de consultar, Amén. a la hora de preguntar, a la hora de esperar, a la hora de... Quiere que usemos el urim y el Padre tumín, aleluya. 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 La palabra y el Sí. testimonio, aleluya. Sí. Aleluya. Ya leímos el proverbio que leí, hermano Manuel Toro. Amén. Ah, porque hay veces que me pierdo. 16, Aleluya. Ok, entonces ahora vámonos a las escrituras. 13. Aleluya. Vamos a continuar. Proverbios 24:3, hermano Meni. Quiero que vean que los proverbios están llenos de sabiduría, esposa. Amén. 24:13 dijo. 24:3. 3. Creo que dije... Ay, tal Yo y 13. vez. A ver, mijo, entonces fue el que se equivocó fui yo. Y es que como estoy... No, está bien, va a ser el 3, deje ver. Va a ser el 3. Es el 3. ¿Me lo lee, hermana Silvia, en su versión? En el nombre de Jesús. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se firmará. Ahí deténgase, ahí deténgase, ahí deténgase, ahí deténgase. ¿Dije 24? Sí, Sí. 24:3. Dígame, ¿qué significa la palabra afirmar? Como sellarnos, Ahí la tiene arriba. Edificar. 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 ¿Se acuerda la parábola donde dice que un hombre edificó su casa en la arena y el otro la edificó en la sabiduría? Amén. Amén. ¿Se acuerda de ello o no? Amén. ¿Se acuerda que los cimientos son la sabiduría o no? Amén. Amén. ¿O no? Sí. Bendito Dios. Y vinieron los vientos y las tempestades y el que había construido su casa sobre la arena fue derribada. Amén. Pero el que lo construyó, ¿en dónde? Fíjese bien que es otro nombre. En la roca. Pues es el otro nombre para el Hijo, la sabiduría. Amén. Es el otro nombre. Amén. Bendito Jesús. Entonces dice, con sabiduría. Ay, Padre Dios. Con el Hijo, aleluya. Aleluya. Vamos a ver. ¿Su cuerpo qué es, hermano? Un tabernáculo, un templo, una casa, Sí. una tierra. En el Nuevo Bueno. Testamento le menciona una casa. Amén. Su cuerpo es una casa. Amén. Entonces, ¿cómo voy a edificar mi casa? Con Cristo, aleluya. Con sabiduría. Con Cristo la sabiduría. Amén. ¿Cómo la voy a edificar?
¿Cómo voy a entender cómo tengo que edificarla si nunca le estoy consultando? Si estoy poniendo un ladrillo aquí y un ladrillo allá, como yo entiendo, pero nunca le pregunto dónde va el ladrillo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para construir mi casa? Para edificar correctamente mi casa, ¿cuál es? ¿Verdad? No, a mí me pasa, hermano, no estoy culpando a nadie. Yo estoy muy matrero todavía. O sea, no he sido educado correctamente, soy muy salvaje. Y sigo haciendo las cosas a mi manera. Y esto que acabo de entender es consultar, esperar. Sobre todo hay algo todavía más importante, aprender a oír, mis hijos, que eso es algo que estamos nulos la mayoría. El mandamiento, oye Israel, aleluya, Estamos oye iglesia. Estamos nulos en esa área. Porque aunque Dios nos habla, nosotros nos hacemos los que estamos sordos. Porque negamos esa parte de Dios que está llamándonos la atención, que nos está hablando, y nos hacemos los desentendidos, porque o no nos conviene, o no nos conviene. ¿Es verdad o no? Bueno, al menos en mí así es. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, ¿se fijan que aquí hay otra letra? Se afirmará. Vamos a continuar porque este estudio está muy largo. Proverbios, a ver, 2, hermano Men. Aleluya. Si lo tiene. Vamos a ver si es el 2. Proverbios Sí. Jesús. Aleluya. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahí, acá, lo que acaba de decir mi esposa. ¿Estar atento qué? Tu oído a la sabiduría. Y si inclinares tu corazón a la prudencia. Haciendo estar atento tu oído. Oye, Israel. Oye, Israel. Amén. A ver, vamos a ver. Tendríamos que leerlo desde el 1. Cuando la sabiduría habla, Ya. mis hijos, ¿quién habla? ¿Quién es? Aquí, cámbiale el nombre a la sabiduría. Cuando la sabiduría habla, ¿quién es? Cuando Jesús habla, cuando Cristo habla. El verbo. Amén. El verbo. Amén. O sea, tenemos que ir tomando esa parte cuando es roca, cuando es sabiduría, cuando es verbo, cuando es cordero. O sea, Aleluya. tenemos que aprender a diferenciar para poder saber entrar correctamente a través de estas naturalezas que Jesucristo tiene. Por eso habla conforme a la naturaleza, conforme al nombre que está registrado. Usted decía desde el 1, hermano. Dice, hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Vamos a ver la palabra para palabras, hermano Meni, en su Biblia. Aleluya. ¿Cuál es? 5:61. ¿Amén? Sí. Aleluya. Razones, dichos o algo dicho. Aquí podríamos meter proverbios. La palabra. Los La palabra proverbios. misma. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a regresar. Vamos a regresar. Cuando me haga caso la Biblia. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Aleluya. Vamos a continuar y le voy a dar otra escritura. Vamos ahí mismo, no sé si es el 2.6, casi creo que sí, 2.6, hermano. 2:6 aquí mismo. Sí. Porque Jehová Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da al que la pide. Amén. Porque no es para todos. Es al que la pide. Y no estamos hablando, mis hijos, o sea, no se metan en el área de inteligencia,
de ser sabio, porque eso viene después de tener la verdadera sabiduría dentro de nosotros. Y ahorita que lleguemos al libro de Eclesiastés, vamos a ver cómo Salomón pervirtió la sabiduría. El consejo de la sabiduría lo quebró, usó el lado contrario de la balanza a su favor. Y pervirtió esa parte hasta que la sabiduría se fue de él. En pocas palabras está hablando porque el Padre dio al Hijo. Sí, Aleluya. literalmente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿de la boca de quién? Del Hijo. Sí. Del verbo viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Y luego el 7. Él provee de sólida sabiduría ¿a quiénes? ¿A los rateros? ¿A los ladrones? ¿A los matones? A los rectos. Amén. A los que quieren buscar a Dios. Es escudo a los que caminan correctamente. Amén. Aleluya. Vamos a continuar. En el 10 ahí mismo. Aleluya. Fíjese bien. Quiero que lo vean. Porque aquí está hablando. Ahora dígame a quién se está refiriendo sin mencionar la sabiduría. El 10. Cuando Jesucristo entrara a tu corazón, ahí está. amén. Ahí está la interpretación. Cuando Jesucristo entre en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará. Esta palabra para guardar, ¿de dónde viene? Aleluya. Del Génesis. Del Génesis. Cuando Dios les dijo que guardaran el huerto. Entonces, fíjate bien. Bueno, dos. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, estamos hablando del Hijo y del Padre aquí juntos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Juntos. Así es. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará. Será un cerco para ti, alrededor tuyo. Amén. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Esta palabra para hombres, son hombres espirituales. Es la parte de lo que te ataca espiritualmente hablando, Amén. por si no lo sabías. Aleluya, vamos a continuar. Gracias, Jesús. Hago la pregunta, ¿se está entendiendo lo que estoy tratando de Amén, explicar, amén, mis hijos? amén. Que necesitamos realmente la sabiduría, que Así tenemos que es, consultar a la sabiduría, que tenemos que venir a través de... Sí, Al Hijo. Al que no brinquemos al Hijo, Amén. porque lo estamos haciendo simultáneamente y haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva, brincarse al Hijo, porque no venimos a través del Hijo. Sí usamos en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Amén. 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 Pero ¿por qué no le decimos Cristo al Hijo, Permíteme. al amado? Porque no estamos diciéndole a Jesús, Señor, voy a pedir esto, por favor, ¿podrías enseñarme cómo lo hago? Tengo esta necesidad. ¿Cómo pido, Señor? Para que tú puedas llevar esta petición o llevarme junto contigo, porque más adelante vamos a ver cómo juntos Jesucristo y usted van delante del Padre. ¡Ay, Shamahaya! Jesucristo lo conduce al Padre, Amén. porque has Aleluya. encontrado gracia delante de Dios y te lleva. Pero te voy a decir una cosa, cuando estamos delante del Padre, ya ni siquiera vamos a llevar necesidades, porque va a ser agradecimiento, amor, va a ser un sentimiento contrario. Ya no te va a importar todo lo que está alrededor del mundo, sino que te va a importar el seguir sintiendo la presencia misma de Dios. Porque cuando estás en la presencia de Dios te olvidas de todo. Amén. Así es.
disfrutas, tienes el gozo de su presencia. ¿O no dice la palabra de Dios: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré? Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a continuar. Vamos a Proverbios 4, hermano Manuel. 4:5. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ahí deténgase. Adquiere sabiduría. Vamos a ver la numeración de adquiere, hermano Manuel. Usted en su Biblia, démela. 7069. ¿Usted alcanza a ver qué significa, hermano Manuel? Caná. ¿Pero qué significa? Erigir, crear, por extensión procurar, especialmente mediante compra, Ahí deténgase. vender. Ahí deténgase, ahí deténgase, ahí deténgase. ¿Qué está tratando de decirle el Señor? Compra. Compra sabiduría. Amén. ¿El hijo se compra, hermano? ¿Qué pasó? ¿Ya nos atoramos? ¿Ya nos atoramos? Aleluya. La palabra es caná. Fíjate bien, mediante compra. Amén. Compra la sabiduría y no la La venta. vendas. Quiere decir que en Apocalipsis el oro refinado es igual a la sabiduría. Amén. Te recomiendo que de mí compres oro refinado. Compra sabiduría y no la vendas. Sí, hermano, hermano. Está el campo que tiene que comprar, el del tesoro, el de la perla también, Amén. las parábolas. Entonces, fíjate bien, ya entraste y ya estás siendo conducido. Pero para comprar necesitas un nivel más alto de entendimiento, ¿o no? Porque al principio todo lo queremos gratis, ¿o no? Amén. Todo lo recibimos gratis. Amén. Y pensamos que así se va a quedar en toda la estatura. Y es una gran mentira. Porque llega un momento en que Dios nos dice: hey, ya es necesario que te quite el pecho, mijo. Ya necesitas alimento más fuerte. Ya necesitas leer tu palabra, la palabra que te di, la Biblia. Léela, estúdiala, escudriñala, para poder llevarte a niveles de luz de la palabra o a niveles del pan de la palabra. Ahí estás comprando sabiduría. Vamos a regresar. Ya vimos lo que es comprar, ¿verdad? Dice, adquiere sabiduría, dice, compra. Y luego le repite de nuevo. Compra inteligencia. Vamos a ver la palabra para inteligencia, hermano. Ay, ¿por qué no? 998. Fíjese bien. Voy a regresar, ¿eh? Adquiere sabiduría. La sabiduría es 20:45. ¿Sí? No, 2451. Digo 24:51. Perdón, me resbalé. Nos regresamos y luego inteligencia. 998. ¿Qué es? Inteligencia, prudencia, entendimiento y entendimiento. Son dos letras del nombre, ¿o no? Amén. Son dos letras del nombre, ¿o no? Amén. Amén. Entonces quiere decir que tienes que ir avanzando, ¿o no? Amén. Que ya lo gratis, mira, entraste por la sabiduría y aquí está lo gratis. Pero sigues queriendo más sabiduría, entonces tienes que entender. Mira, quiero que veas algo. Tenemos que pagar un precio. Quiero que veas el cuadro, güey. Mira, te lo voy a hacer pequeño. Aquí está. ¿Lo alcanzas a ver ahí? Amén. Sabiduría para... Y luego, entendimiento para... O las condiciones para recibir. Amén. Entender las condiciones para recibir. Quiere decir que aquí tienes sabiduría para pedir. Y luego enseguida tienes que tener entendimiento para recibir.
Sabiduría para pedir. Entendimiento para recibir. Conocimiento para saber el lugar del deleite, del amor que vamos a recibir a través del crecimiento. Prudencia para escoger y pedir. ¿Qué sigue enseguida, hermano Menin? ¿Para pedir qué? Aquí viene, mijo. Aquí en la esquina. Acá en la esquina el nombre. La palabra. Quiero que veas que en la primera esquina es la sabiduría y en la cuarta esquina es la palabra. ¿Por qué? Porque cuando estás en esta otra esquina, tienes que haber aprendido palabra de Dios. Porque si tú te fijas en la mayoría de las gentes que somos cristianos, es así, te pido y te pido y te pido y te pido y te pido. Y nunca usamos palabra. ¿O sí? Y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y hazme, y ve, y pon, y quita, y pero nunca usamos palabra de Dios. Ni siquiera usamos alguna que otra promesa de la que Dios tenga para ti, o para tus hijos, o para tu familia. Nada más te dedicas a pedir. Quiere decir que estamos literalmente erróneos en la forma de lo que estamos haciendo. Literalmente estamos fuera de lo que Dios pide que hagamos o cómo lo pide que hagamos. Vamos a regresar a la parte donde el estudio. Sí, hermano. Es como aprender las promesas que Dios tiene y aplicarlas. Sí, casi es lo que está hablando, pero desde otro punto de vista. O sea, aprendo qué promesas hay, tengo que aprender cómo orar para recibir esa promesa. Dios siempre pone condicionales, eso ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿se acuerdan? Amén. Dios tiene las condicionales para hacer X cosa. Entonces tú te apropias de la X cosa, pero nunca ves la condicional. Amén. Tú dices que Dios te va a salvar a ti y a tu casa, pero nunca ves la parte condicional que tiene para poder salvarte a ti y a tu casa. Amén. Dios dice que te sometas bajo la poderosa mano de Dios. Y luego enseguida dice que resistas al diablo y el diablo huirá de ti. ¿Y tú te apropias de esto último? Que el diablo huya de mí. Sin someterte tú bajo la poderosa mano de Dios. Son condicionales escritas. Y Dios dice, es que yo no tengo autoridad para defenderte en ciertas áreas, mijo, porque estás quebrando mi palabra. Estás yendo fuera de mi palabra y no puedo hacer nada, porque el enemigo tiene poder sobre eso. Porque yo no puedo desmentir lo que yo escribí. No puedo contradecir lo que está escrito. Amén. No Sí. conoces las promesas que he hecho ni cómo trabajan las condiciones. Entonces, ¿cómo te voy a cumplir esa promesa que tengo si no has cumplido tú la condicional para cumplirla? Sí, hermano. El versículo que dijo usted lo ponemos a la mitad y le quitamos una parte. ¿Sí? La palabra dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Y dónde está? El sometimiento. No, el resistir. Amén. Porque me someto a Dios y lo entendemos es, mi cuerpo, no te vayas para allá. Aquí, Señor, aquí voy a estar. Señor, líbrame de esto, líbrame de esto. Diablo, te tienes que ir. Cuando, ¿dónde está la otra parte? Nosotros solo abrimos puertas. Resistir. No entendemos ni lo que es someternos a Dios, ni le quitamos el resistir. Aleluya. Gracias. Gracias, perdón. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, cómpralas. Cómpralas, ya estás en un nivel de crecimiento, mijo. Ya entiendes que tienes ciertas obligaciones. Ya entiendes que tienes que hacer ciertas cosas para que yo me agrade de lo que tú estás haciendo. Porque muchas veces, aunque me agrado, no puedo contradecir lo que yo digo. No puedo. Estudia, No puedes torcerme el brazo, mijo. estudia. Y luego, al último, terminas enojándote con Dios. Porque Dios no hizo lo que tú querías. Es que fue malo, no me hizo un milagro. Sí, ¿cuántas gente no conocemos que se han retirado porque Dios no les contestó? Que se han enojado con Dios y no, pues mejor no.
Es que yo le pedí que sanara, que hiciera, que pusiera, que dijera, que fuera, que trajera. Ah, canijo. Y nunca lo hizo. Pues claro que no lo iba a hacer. Pues ¿quién pone Tú- las condiciones? Es que ¿Yo? tú no eres Dios, tú no estás por encima de Dios. O es el genio de la lámpara, señor. Pues sí. Estamos ordenándole a Dios que haga lo que Él no va a hacer. Como si él fuera el genio de la lámpara. Y terminamos enojándonos. Terminamos molestándonos. Y muchos terminan por irse. Hay una canción que dice, cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han querido continuar porque no han entendido esta parte. Aman el mundo y yo por ellos di la vida. Y delante de mis ojos practican la maldad. Es una gran canción y es una gran verdad lo que dice Así esa es. alabanza. ¿Por qué? Porque como Dios no contesta, pues ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y vea el testimonio de muchos de los que somos cristianos, hermanos. Véalo, mire. ¿Qué le puedo decir de gente que hemos conocido que se llaman cristianos, siguen yendo a la iglesia, pero ya dejaron de hacer lo que Dios dice o lo que Dios pide? Y se han vuelto como los católicos. Van por costumbre, por inercia, por lo que usted quiera, pero de Dios no se les nota mucho. Sí, adelante, hermano. Decía usted hace rato, nos volvemos como los católicos. ¿A qué en esa parte entra ahí lo que está hablando? De que nos volvemos como los de atrás, de que venimos por venir y de que quiero un toque de Dios. Ya me dio todo lo que tenía gratis, quiero un toque y no quiero cuando hay una condicional, si quiero un encuentro y quiero un toque de parte de Dios. Suena bien y lógico, pero ya está hablando Dios con gente que ya le enseñó, que sabe Biblia, que tenemos que entender de que tengo que ir a lo secreto. Y que no hemos razonado correctamente la palabra. Que no razonamos. Que no hemos sido enseñados tampoco correctamente en la palabra. Y que sí queremos, muchos tenemos ese sentimiento genuino de buscar a Dios, de entregarnos a Dios. Pero nunca somos flojos para escudriñar la palabra, para empezar. Somos flojos para leer porque esperamos que todo el mundo nos la lea. Amén. Que todo el mundo Perdón, descubra Señor. los secretos que hay en la Biblia para que Sí. nos los enseñe. Sí. Y eso es pereza espiritual. Amén. Y es ceguera espiritual también. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas tinieblas todavía que gobiernan nuestra vida y nuestra naturaleza. Amén. No somos capaces de agarrar la Biblia y leerla por nosotros mismos, preguntando a Ay, Dios, hermano, Señor, si no soy usted, hermano, usted ya tiene más años que yo. enséñeme. Mire, yo ahorita en la mañana estaba deleitándome en lo que... Sí, esposa, ibas a decir algo, perdón. Como dice la palabra del Señor, el pueblo erró por Amén. falta de sabiduría, Amén. por Amén. falta de entendimiento, Conocimiento. conocimiento. Aleluya. Amén. No practicó ni una de sus verdades. Sí. Por falta de el Hijo. Amén. Por falta de Dios. La alabanza que estábamos cantando, mijo, cuando salió la parte de la palabra de Dios donde dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Si el Hijo nos enseña, verdaderamente vamos a tener sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia del nombre en la estatura del Hijo. Pero chéquese lo que cantábamos en la alabanza. Muchos, por hacernos caso, por obediencia, por respeto, dicen que sí a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos miran viejitos y pues para hacernos caso, para seguirnos la corriente, dicen que sí. Pero no se nota la libertad que trae Jesucristo cuando realmente lo tienes dentro. Amén. Véalo con las personas que conocen, que han aceptado a Jesucristo, que no tienen esa libertad que Jesucristo promete dentro de la palabra. Véalo. ¿Le han seguido la corriente nada más? Sí, hermano. ¿Qué tiene los dos lados esa parte en la balanza de lo que usted está hablando, hermano? Adelante. Porque la Escritura nos dice que compremos sabiduría. ¿Sí? ¿Sí? A veces nos pide que estemos en la sabiduría.
para que nos dé más sabiduría. Porque la Escritura dice que si entendemos la sabiduría o lo que el Hijo tiene y es, le vamos a pedir a Él. Aleluya. Le vamos a pedir conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? ¿Qué tanto medito y entiendo X? Voy a poner X parábola del entendimiento que hay en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo dice: si tu ojo te es ocasión de caer, habéis oído que os fue dicho, dice, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y Ya adulteró con su... la desea, ya adulteró, dice. Amén. Entonces, en lo natural, ¿qué hago con mi ojo? ¿Qué hago con mi ojo? Entonces, el Señor la parte espiritual, nos habla en la parte espiritual y está hablando de la parte del reino en esa parte. Amén. Entonces, si entiendo que el reino, lo que tiene que ver con el poder y la autoridad de Dios, Aleluya. sí, o del Hijo, por sobre todo, porque dice la Escritura de que todo poder y todo juicio le fue dado al Hijo. Amén. Amén. Amén, amén. Porque así como le dice la Escritura, y nos llevaba ahorita el Señor al principio, que decía el hermano, dice, el Hijo estaba allá cuando estaba creando las cosas, cuando Amén. el Padre lo creó para que Él creara, para que alguien pueda crear, pues le El tienes Padre que lo dar, engendró, lo engendró, porque nosotros somos creación y Él es engendrado. ok, bueno, o se separó a sí mismo, Amén. dicho de otra forma, Amén. el Padre le tuvo que haber dado la autoridad para que Él hiciera. Amén. Entonces, aprendiendo la autoridad que el Hijo tiene cuando viene y nos predica las parábolas del reino, ya sea de Dios o de los cielos, o sea que todo está ahí en Él. Entonces, si yo, ¿qué entiendo en esa parábola? Si me dice, quítate el ojo Aleluya. o quítate la mano para que entres mejor, para que entres en el reino. Amén. O sea, pídeme de mi poder para que eso sea quitado. Amén. O sea, que hay cosas, como dijo usted, que están como en lo natural, pero no he entendido que ahí en la Escritura me dice que tengo que entregarlos La como parte espiritual, pedir amén. y su condicional. Amén. Amén. La parte interesante aquí es entender la parte espiritual. Vamos yendo a la parte espiritual porque la mayoría nos vemos dentro de lo literal. Gracias, hermano. Es importante esta parte. La mayoría no nos vamos por la parte espiritual, mis hijos. Nos enfocamos en la parte corpórea del ser humano, tanto en el físico, y no vemos más allá. No entendemos esa parte de la que Jesucristo siempre trataba de decir. Chécate que cuando Jesucristo sanaba a la persona, la sanaba en el interior. Y después la sanidad venía dentro del cuerpo, literalmente. ¿Por qué? Porque primero hay que sanarlo. Para Él es más importante esa parte interior que está dentro. O sea, que tiene que venir Él a hacer el trabajo correspondiente, como debe ser, en lo interior. Por ejemplo, si mi páncreas espiritual está enfermo, mi páncreas literal sigue enfermo. Y no sé a qué parte de espiritual sea mi páncreas, pero yo tengo un páncreas enfermo, literal. Entonces tengo que ir delante de Jesús y decirle, ¿a qué corresponde? ¿A qué área corresponde la parte de la oración para ver si puede sanar mi páncreas espiritual, aunque no sane? Porque Dios me está tratando de hablar. Fíjate bien, estoy enfermo de mi sangre. Me enseña mis riñones. Estoy enfermo, sí, amén. Estoy enfermo de mi sangre está contaminada. Mi sangre, dentro de lo que le llaman la diabetes, está espesa. Y quiere decir que mi sangre no corre bien. Quiere decir entonces que la sangre de Jesucristo tampoco está corriendo bien. Porque esta sangre está tan espesa que no permite que la oxigenación llegue correctamente. Necesitamos tu sangre, Señor. Esta parte es importante, o sea, si empiezas a analizar un poquito dentro de la parte espiritual en tu cuerpo, en lo que estás padeciendo, Amén, amén, amén. te vas a dar cuenta que estás enfermo espiritualmente de esa manera, dentro de ti. Amén. Esa parte
que te está hablando tu cuerpo y te está diciendo, enfermaste tu cuerpo, pero también tu parte espiritual y almática está igual o peor. Porque es un reflejo del cual estoy hablando a través de tu cuerpo, que tienes que entender que lo literal es tipo y figura de lo espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén, amén. Bueno. Amén. Amén, amén, amén. Si tu hígado está enfermo, Shirley, ve a la parte espiritual y te vas a dar cuenta. Fíjate bien. Hígado, riñones, ¿cuáles son los principales? Páncreas. O sea, Intestinos. los filtros, por así decirlo, Sí. que son los riñones y el hígado, y luego después los pulmones. Si no puedes respirar bien, si tu oxígeno no está correctamente bien, tienes enfermo todo tu cuerpo espiritual. ¿Sí, hermano? El que usted dijo que usted tiene enfermo, muchos lo menosprecian, pero es de lo más importante. Si ese se daña, Sí, Señor. Entonces quiere decir que espiritualmente estoy afectado, que tengo que buscar esa parte para que Dios sane la parte espiritual. Dios me está hablando de esa manera, pero nunca he entendido. Y me preocupo por ir al médico y decirle, deme para la alta presión, deme para la diabetes, deme para el páncreas, deme para esto, para lo otro, ¿Y en lo espiritual qué? Pero no vamos con el médico de médicos. A eso me refiero. Bendito Dios. A eso me refiero. Que nunca me preocupo por venir al médico de médicos, al que sana la parte espiritual. ¿Qué me importa este cuerpo? Si este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Me importa la parte espiritual, que Él me sane como debe de ser. ¡Aleluya! Porque este cuerpo va a cumplir su ciclo. Este cuerpo va a morir. Pero lo espiritual, ¿cuándo? Eso es eterno. Y tiene que llegar sano delante de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, pues sí me preocupo por la alimentación. ¿Por qué? Fíjate, ahí le va, hermana Silvia. Cuando me detecta un principio de diabetes, ¿qué cambió en mí? Todo. Amén. Su alimentación. La alimentación. Empecé a comer más sano. ¿Por qué antes no lo hice? Porque no me habían dicho que tenía diabetes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en lo espiritual? ¡Comer! De la parte sana, del cordero, del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Necesito alimentarme de eso que es espiritual, que me va a enseñar a sanar. ¿O que el árbol de la vida no es para sanidad de las naciones? amén. Amén. Amén, amén, amén. Las hojas son para sanidad. Amén. Los frutos también. La cáscara también. Todo. Bendito Dios. La corteza, las raíces. La semilla. ¿A dónde estamos regresando los que estamos enfermos? A lo natural. ¿Qué está tratando de mencionarnos Dios? Regresa, hijo, al principio, al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Regresa al huerto. Ahí están los principios. Regresa ahí. Recupera lo espiritual, porque lo espiritual es más importante. Amén. Aleluya. Ese cuerpo se va a quedar, Manuel. Regresa a Jesucristo porque lo del mundo te está enfermando, bendito Dios. Deshazte de las cosas del mundo, mijo. Amén. Ponte a ayunar. ¿Qué son los jugos de las plantas? Aleluya, bendito Dios. La sangre de las plantas. Amén. Entonces, ¿de qué te está hablando el Señor? Bebe sangre. ¡Regresa a la sangre! ¡Regresa a la sangre! Ahí está el principio de la vida, ¿o no? Amén. ¿O en la sangre no está la vida? Amén. Pues regresa a ella. Amén. Aleluya. ¡Regresa a la sangre del Cordero! ¡Ay, bendito Dios! ¿Le estamos viendo? Amén. Entonces todo este cuerpo nos preocupamos por él porque pues como ya está viejito, ya no puede, y lo inundo de medicamentos. Pero así como inundas de medicamentos tu cuerpo, deberías de inundarlo de la palabra. Bendito Jesús. Hidrátate, Manuel.
Oiga, ¿cuáles son los medicamentos espirituales? Hidrátate de las aguas de la palabra. Bebe. Bebe el agua de la vida. Amén. Bebe las aguas de la palabra. Eso te va a llenar espiritualmente. Va a satisfacer tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y todo tu ser. ¡Ah! Gracias, Jesús. Bendito Dios. Santo. Regresa al punto de partida. Es lo mismo que va a hacer Dios con nosotros. ¿O a dónde vamos? Más bien, ¿a dónde vamos a regresar, no? ¿A dónde vamos a regresar? Al punto de partida. A la roca. De donde salimos, ahí venimos. Vas a tener que buscar el principio de la vida que te dio el Señor, espiritualmente hablando. Tu alma y tu espíritu tienen que regresar al Señor. Amén. ¡Sanos! ¡Completitos! Ahí no hay enfermedad. ¡Hey! Esa es la parte que necesitamos. Amén. Lo espiritual, poner atención en lo espiritual. Si este cuerpo yo lo necesito para seguir trabajando, bueno, pues haz lo que corresponde para que siga funcionando hasta que Dios quiera. Amén. Tampoco aceleres tu muerte, está bien el medicamento, pero pon atención en eso que estás tomando del medicamento. ¿Para qué es? Para que vayas a la parte espiritual, porque ahí también estás enfermo. Literal. Literal. El que está enfermo del estómago está enfermo porque no puede digerir bien la palabra de Dios. Padre Santo, aleluya. Santo Señor. La come pero no la digiere. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Denle un aplauso al Señor, hijo, porque vale mucho. Aleluya, gracias, Jesús. Gracias por la. Aleluya.